Me dedico a explorar minas. Dentro de una de ellas encontré algo escalofriante. Siendo honesto, nunca fui tan ingenuo como para pensar que nuestro hobby no era extremadamente peligroso. De hecho, en el fondo me había decidido por la posibilidad de que me mataría algún día, pero nunca hubiera imaginado que pasaría algo escalofriante. Después de perdernos casi irremediablemente en los polvorientos caminos no transitados del Valle de la Muerte durante horas, finalmente encontramos signos de civilización, una pequeña ciudad no incorporada. No es nuestro destino, pero es un lugar con un nombre, algún lugar al que podemos apuntar en el atlas para orientarnos. La verdad es que fue mi culpa por hacer de Jim el navegante de todos modos. No es que sea malo con las direcciones, es que la verdad yo no pasé la información correcta a nuestro conductor. Él era el atlas para sí mismo y luego mirará por la ventana mientras pasaba por un desvío tras otro. Debemos prestar atención siempre. Para hacer lo que nosotros hacemos, debes tener un buen sentido de la orientación. Cuando te encuentras en un maldito carrito de túneles a 900 pies debajo de la tierra, no puedes darte el lujo de hacerlo. No puedes distraerte. Empezamos este hobby a explorar las minas abandonadas cuando solo éramos niños. Los padres de Jim eran dueños de una propiedad que tenía uno. No era grande, solo se adentraba a unos 40 metros y se derrumbaba más allá. No obstante, pasaríamos todo el día en ese agujero. Desde entonces hemos explorado alrededor de otras 17 minas por nada más que la emoción y la historia. Oigan todos, voy a parar en esa estación y conseguir algo de beber para estirar las piernas un poco antes de ir a la mina, ¿está bien?, yo dije. Tan pronto como salimos, Jim ya estaba tomando fotos de su nuevo Ford Bronco 1996 contra el fondo del desierto. Siempre tenía una cámara Polaroid colgado del cuello para documentar nuestros viajes. Una pequeña campana en la puerta tintineó cuando la abrí. La verdad es que esta gasolinera no tenía ningún nombre. No tenían muchas opciones en cuanto a bebidas. Supuse que probablemente solo almacenaban lo que beben las pocas personas que habitan en este lugar, ya que no hay forma de que nadie de fuera de la ciudad vaya a encontrar este lugar. Excepto nosotros, claro. Así que tomé una botella de agua. Cuando regresé afuera, Jim estaba mirando la ventana de la tienda con una mirada severa pero preocupada en su rostro. Era como si estuviera tratando de resolver un acertijo o algo así. «Oye amigo, ¿qué está pasando?», pregunté girando para ver lo que estaba observando. Habían muchos carteles pegados. La mayoría de ellos eran niños, pero habían algunos adultos desaparecidos. Habían 12 de ellos. ¿Cómo diablos tiene tanta gente desaparecida en una ciudad de qué, 800 personas? Dijo Jim. No lo sé, amigo. ¿Por qué crees que necesitan estos carteles? Uno pensaría que con el tamaño todos en la ciudad sabrían sobre esto. Me acerqué a uno para leer los detalles. Desaparecido en Mahogany. Fue visto por última vez en Wildrose Campground. Fue abandonado e encontrado en Nevada State Road. Había otro que fue abandonado en Nevada State. Había otro que fue abandonado en la carretera simplemente. Todos eran del área, no solo de esta ciudad, en su mayoría eran campistas, lo cual fue muy extraño. Eso es una locura, hay tantos. Quizás hay un maldito criminal tras estas desapariciones. Sí, tal vez, no lo sé. Los campistas se pierden todo el tiempo. Me encogí de hombros. ¿Por qué no nos vamos? Necesitamos encontrar la mina mientras todavía hay luz. Empecé a caminar de regreso al Bronco mientras Jim levantaba su Polaroid y tomaba una foto de la ventana. Impresionado, miró hacia arriba y hacia abajo de la foto a la ventana durante unos segundos más antes de alejarse de ella. Al salir de un camino sin pavimentar hacia otro más agresivo, pensamos que casi habíamos llegado. Por supuesto que no conseguíamos el permiso del dueño de la propiedad para venir a observar aquí. La gente tiene demasiado miedo a la responsabilidad en estos días. Sin embargo, sí que se representaba el riesgo de perder el tiempo.
No sabríamos hasta que llegáramos a la mina que había sido sellada, colapsada o si existió en primer lugar. Solo aprendemos sobre estas cosas a través de los rumores, investigando viejos negocios mineros, etc. Este, en particular, era una mina de plata de la que habíamos encontrado fotos en el taburete de un amigo. El pariente vivo del tipo nos dijo dónde podríamos encontrarlo dentro de varios kilómetros del bosque. Sí, eso es. No pasó mucho tiempo antes de que viéramos el cafecero de pie como un esqueleto en la colina. Esto, por lo regular, se utilizan en un tipo específico de mina. Era un eje vertical. Eso significaba que va hacia abajo. A veces puede ser 100 metros, otras veces pueden ser 500, incluso podría ser 1 kilómetro según el diario del anciano. Habíamos discutido la posibilidad de que hubiera un socavón trasero, tal vez otra entrada en la parte inferior, quizás en la ladera de la montaña, pero siempre era un fastidio encontrarlo, y por lo general se derrumbaba cuando lo encontraras. Y aquí ya teníamos una baliza que nos indicaba a dónde ir. Estacionamos el vehículo detrás del edificio del montacargas apenas en pie para que no se viera desde la carretera en la base de la montaña y comenzamos a descargar nuestro equipo. Teníamos todo un equipo de aficionados. En realidad, teníamos algo de cuerda para escalar, linternas, faros y cascos y bueno, la cámara Polaroid. Mira, dale un vistazo. Esta sí que es una hermosa mina, Jim dijo mientras señalaba la puerta del edificio del montacargas. La palabra plata estaba grabado en él. Lástima que no estaban extrayendo oro. O de lo contrario, podrían haberse vuelto asquerosamente ricos. En ese momento casi no perdimos el tiempo. Nos detuvimos y nos dirigimos por la estrecha entrada de acceso. Una serie de escaleras y plataformas estrechas que seguían el pozo hasta el fondo. Subimos por lo que pareció una eternidad, pasando todo tipo de animales muertos que habían caído en el pozo. Al bajar al primer nivel pensamos que probablemente teníamos unos 500 pies de profundidad ahora. Jim miró por encima del borde hueco de la jaula para ver cuánto más lejos estábamos. No podíamos ver el fondo. Odiaba cuando se inclinaba sobre esto. Ni siquiera estábamos en tierra firme todavía. Todavía estábamos en la plataforma de madera de hace más de 100 años. Miramos un poco alrededor en el primer nivel. Líneas sedimentarias surcaban las paredes marcadas con piquetas. El techo era lo suficientemente alto para que no te golpearas la cabeza con las vigas de soporte visiblemente tensas. Es muy fácil olvidar que hay cientos de millas de toneladas de roca y tierra cayendo sobre estas viejas vigas en todo momento. Una viga doblada o rota es siempre un recordatorio escalofriante. Habían algunas cajas viejas que probablemente contenían dinamita alguna vez. Había una botella vieja, un paquete de cigarrillos que no se habían vendido en 30 años. Un poco de pintura en aerosol en la pared decía Nick 78. Jim, tenemos que seguir bajando, le dije. Fuimos más y más abajo. La madera que formaba la boca de acceso era más resistente cuanto más abajo debido a que los elementos no podían alcanzarla, pero eso no quiere decir que fuera totalmente segura. Todo esto podría venirse abajo en cualquier segundo sin ninguna razón en específica, ya sea porque habláramos demasiado alto o tal vez uno de nosotros estornudara o algo así. Casi cualquier cosa podría causar un colapso en una vieja mina como esta. Pasamos otro nivel, pero decidimos seguir adelante. Abajo y más abajo y más abajo en otro nivel. En ese nivel encontramos un periódico sobre una caja. La fecha decía 1934. La mina podría haber estado todavía activa entonces, pero fue una buena señal encontrar cosas menos perturbadoras a medida que avanzábamos. Otro nivel y la escalera ya se había ido. Maldita sea, ya nos han cortado el camino y me parece que todavía hay más niveles que explorar, Jim dijo en un áspero susurro. Esto se inclina más a 1 kilómetro, me parece. Es tan profunda.
Sí, tal vez podemos encontrar un conducto y pasar por él, sugerí. Esto no solo era arriesgado, sino también aterrador. Los conductos a menudo eran apenas lo suficientemente grandes para una sola persona, y no siempre hay una manera de saber si el fondo del conducto está despejado o si los mineros simplemente dejaron un montón de porquería en él como obstáculos. Además, ni siquiera sabíamos si encontraríamos un conducto. Solo habría uno si hubiera un socavón en este lugar. Nos bajamos en ese nivel y miramos alrededor y habían carros de mina, hachas y picos, cajas que todavía contenían dinamita. Parece que este lugar no había sido tocado desde que lo cerraron. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos toboganes que conducían a la oscuridad allá abajo. Muy bien, iré a buscar una caja para ayudarnos, dije. Procura alejarte de todas las cajas que contengan dinamita, ¿quieres? Esas cosas todavía podrían servir y si se activan por error estaríamos jodidos. Maldición, yo te di esa advertencia antes. Ya lo sé, tendré cuidado con la dinamita, no tienes que repetirlo. Ay, Jim se rió cuando fui en busca de una caja. Cuando regresé estaba sosteniendo algo. Un collar como bisutería. ¿Ah? Jim, ¿qué carajos es eso, amigo? ¡Vamos! Yo pregunté. Lo encontré colgado en uno de los toboganes, dijo sosteniendo el objeto frente a su linterna. Parece algo que usaría un pequeño. Lo miró más de cerca y luego sus ojos se abrieron como platos. Se quitó la mochila y comenzó a buscar algo. Sacó una foto Polaroid y la estudió. Luego la dejó caer en los brazos. ¿Ah? ¿Qué haces? Pregunté cada vez más impaciente. ¿Pero qué te pasa? Estás actuando muy extraño. Yo pregunté cada vez más impaciente. Es que noté algo raro. Uno de estos niños del cartel de desaparecidos, había algo ahí, dijo mientras me acercaba la foto a la cara. Esa chica de ahí, mira, está usando este maldito collar. Obsérvalo. En ese momento mi garganta se apretó, sin duda para evitar que mi corazón se saliera. ¿Y tú crees que ella está allá abajo? ¿Acaso perdiste la cabeza? Tal vez, yo no lo sé. Es incierto. La voz de Jim se convirtió en pánico. No hay ninguna forma posible en que ella haya llegado hasta aquí sola. Un maldito psicópata tuvo que haberla sedado aquí abajo y la arrojó por la rampa. ¡Maldición! Cada vez era más difícil para nosotros mantener mi voz baja. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos reportarlo a las autoridades? Jim dijo con sus ojos recorriendo salvajemente la caverna hecha por el hombre. Entonces ellos sabrán que estuvimos aquí allanando. Quiero decir, ese collar podría haber pertenecido a cualquiera. No es como si hubiéramos encontrado su cuerpo todavía, dije y me quedé allí mirando el conducto. Tal vez nosotros podríamos resolver ese misterio. Oh, no, ni lo creas, dijo sacudiendo la cabeza. No voy a ir ahí sabiendo que hay muchas posibilidades de que encuentre el cuerpo de una niña sin vida. Sí, ya sé, pero esto podría darle un tipo de cierre a la familia, ¿no lo crees? Jim cambió su peso a un pie y puso su mano en su cadera, todavía sosteniendo el collar. Miró la foto que tenía en la otra mano y dejó escapar un gran suspiro. Ay, ok, ya hagámoslo, con un carajo. Subiendo a la vieja caja miré por el conducto. La oscuridad consumió rápidamente la luz de mi linterna de mano y de mi frontal como si fuera un agujero negro. Cuanto más observaba, me sentía que me estaba absorbiendo. La oscuridad parecía arrastrarse por los lados del conducto. Me hizo saber que no me iba a dejar escapar si me atrapaba. Viendo esto conmocionado, yo intenté bajar. «Oye, Jim, no hay aire por aquí moviéndose», dije dando más de unos pocos pasos hacia atrás del conducto. Eso significa que probablemente no haya una salida por aquí. ¿No te parece mejor si atamos una cuerda alrededor de la boca del conducto para que podamos volver a salir?
Yo sentí con la cabeza, con amabilidad. Esa era la única forma en que estaría de acuerdo con esto después de mirarlo fijamente. Después de asegurar la cuerda, nos miramos como diciendo después de ti, pero después de ver la cara pálida de Jim decidí ir yo primero. Me até la cuerda, me quité la mochila para que Jim se deslizara detrás de mí y subí las piernas al tobogán. Desaparecí en la oscuridad momentáneamente. Yo entraré después de ti. Eres un gran amigo, dijo Jim. Su rostro no había recuperado ningún color y ahora parecía que incluso había envejecido en el poco tiempo que tardé en abrocharme la cuerda. Dejé que mi cuerpo se deslizara unos metros más mientras sentía que las paredes del conducto me envolvían. Mis hombros apenas lograron entrar. Y no había demasiado espacio para levantar la cabeza y mirar hacia donde yo me dirigía. No, esto es una locura, una maldita locura, pensé, pero también me pregunté de qué teníamos tanto miedo. Habíamos hecho esto más de unas pocas veces. Este ni siquiera era el primer tobogán en el que nos habíamos deslizado. Supongo que ver un cadáver no era exactamente algo que ninguno de nosotros estuviera ansioso por hacer, pero yo no podía dejar aquí abajo a la chica con sus padres preguntándose qué le pasó para siempre. Además, con un cuerpo pueden hacer un análisis forense y tal vez incluso atrapar al tipo que hizo esto. Aún así, por una extraña razón, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Si no fuera por la pendiente del conducto, no habría podido moverme. Fue irracional, no había lógica detrás de eso. He estado en algunas minas incompletas. He dejado caer mi única linterna cientos de pies en la oscuridad total y he evitado por poco un derrumbe. Pero nada se compara con este terrible frío en mi nuca justo en este momento. Mi respiración se volvió inestable y mi corazón latía con fuerza que golpeaba incluso en las paredes del conducto. Yo me deslicé más y más profundo, sentí que nunca iba a terminar, aunque la temperatura era fría. Yo estaba sudando profusamente, puede que incluso haya empezado a llorar un poco. Había estado deslizándome durante tanto tiempo que solo quería que terminara. No me importaría caer sobre una chica sin vida, de verdad, pero solo quería que todo se detuviera. Y luego lo hizo. Aunque el objetivo era llegar al fondo y buscar cualquier cosa que pudiera confirmar nuestras sospechas o refuterías como una imaginación hiperactiva, me encontré sin ganas de examinar mi entorno por miedo a lo que la opresiva oscuridad había estado escondiendo aquí abajo. Todo para ser finalmente iluminada por mi linterna. Yo lentamente abrí mis ojos. No había nada aquí. No había un cuerpo, ni tampoco un montón de cadáveres, ni mucho menos líquido rojo, huesos o algo así. Bueno, eso era todo. Entonces, pensé, subiré para que podamos ir a casa. Pero, ¿qué no era nuestra intención venir aquí de todos modos? ¿No era el plan encontrar un conducto para continuar nuestra exploración en las partes más profundas de esta mina? No fue hasta que ese collar de la mina pareció cambiar, como si ese collar hubiera despertado la mina o más exactamente despertado algo en la oscuridad. A mi alrededor la oscuridad parecía ser sensible, los dedos del vacío negro se extendían desde los bordes del haz de luz de mi faro. Acercándome cada vez más se volvía oscuro y la batería de mi linterna se estaba agotando. Me giré hacia el conducto para gritarle a Jim que bajara mi mochila. Yo tenía baterías adicionales ahí y mi linterna de mano. Miré por el conducto y grité, pero no obtuve respuesta. Esperé para ver si podía vislumbrar un pequeño punto de luz que indicara que Jim me estaba observando, pero no había nada. Solo completa oscuridad. Llamé una y otra vez, pero no obtuve respuesta. En algún momento sentí que ya no estaba llamando a Jim, sino simplemente preguntándole a la oscuridad, rogándole un poco de ayuda. Justo cuando pensé que la sangre en mi cuerpo seguramente comenzaría a secarse, escuché algo bajando por el conducto.
El sonido del nylon se frotó contra la madera lisa, aumentando de tono a medida que ganaba velocidad a través del largo túnel antes de volar hacia mis brazos abiertos. Abrí la mochila y descubrí que solo contenía una cámara Polaroid y algunos clips de escalada adicionales, entre algunas otras cosas. Este era el paquete de aventura de Jim. El mío tenía baterías adicionales, pero el de Jim tenía la cuerda que estaba siendo utilizada como mi cuerda de seguridad. Luego hubo otro ruido de deslizamiento. La cuerda comenzó a juntarse en mis pies. Eso era todo. No había forma de volver a subir por el conducto. Era demasiado estrecho y empinado como para escalar. Iba a ser difícil incluso con la cuerda, pero ahora esto era imposible. Volví a gritar llamando a Jim. Grité y grité, pero nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Mi amigo había planeado todo esto este tiempo? ¿Había planeado llevarme a algún lugar del que no pudiera escapar y dejarme morir? ¡Ay, toda esa porquería sobre el collar! Yo me había comido esa farsa. Y luego, de buena gana, me permití ir yo primero. Pero, ¿cuál era su motivación? ¿Por qué él haría algo así? Si alguna vez logro salir de este lugar, voy a estrangularlo, lo juro. Lo voy a estrangular y luego lo voy a tirar por esta rampa. ¡Ay, maldito imbécil! No, yo me había perdido en ese momento. Ahora ya me había olvidado de quién era Jim, aparte de un objeto para mi ira. La ira es un subproducto del inmenso miedo que encuentro arrastrándose sobre mí en todas las direcciones. Tal vez algo debió haberle pasado a Jim. Ni en 1.000.000 de años me haría algo así a propósito, ¿o sí? Apagué mi linterna frontal para conservar la poca batería que le quedaba. La oscuridad se cerró de golpe sobre mí. En ese momento me atrapó como si la oscuridad fuera tan poderosa que realmente podía sentirla en mi piel a mi alrededor. Me senté ahí en absoluta oscuridad para ordenar mis pensamientos. Yo estaba en una completa pérdida de qué hacer. No había ninguna escalera que conectara este nivel con la boca de acceso de los niveles superiores, y no había forma de subir por ese conducto. Tan solo me quedaban unos 3 días, pensé. En exactamente 3 días yo iba a morir de deshidratación. En ese preciso momento me puse de pie y comencé a caminar tan despacio. Mi mano estaba tentando a lo largo de la pared de piedra fría, sacando mi pie paso a paso agonizante. La absoluta oscuridad hacía que el espacio pareciera más pequeño y más cerrado, pero también más vasto. Sentí como si extendiera mi mano y no era capaz de sentir el otro lado del túnel. A veces sí podría hacerlo, pero otras veces no. Era solo la oscuridad fría y vacía. Nada de mis acciones sirvió. Los túneles y las paredes parecían durar una eternidad y mi corazón se aceleraba con cada paso inseguro que daba. El suelo se estaba volviendo menos uniforme y los escombros parecían haberse vuelto más frecuentes. Aliviando mi pie con más cuidado, tracé una repisa frente a mí. Pateé algunas rocas y parecía tener solo unos pocos pies de profundidad. Y entonces el olor me golpeó. Era una especie de olor familiar, pero nunca me había encontrado tan profundo en una mina. Era como el dulce aroma a la muerte. Cadáveres rancios, momificados, ya sin vida desde hace mucho tiempo y ahora secos, aislados de cualquier medio natural de devolver su carne a la tierra. Y ese aroma venía de más allá de la cornisa, delante de mí. De repente, mis rodillas comenzaron a ceder, como si mi cuerpo físicamente estuviera tratando de evitar que siguiera adelante. Me sentí mareado, embriagado por la oscuridad desorientadora exacerbada por ese hedor fétido. Tenía que encender mi faro, aunque solo fuera por unos segundos. Yo tenía que ver qué era lo que causaba todo ese maldito olor fétido. Entonces la encendí. La luz moribunda era tan tenue que parecía como si estuviera mirando a través del humo, pero aún así podía verlo. Podía ver la razón que causaba todo este aroma tan rancio. Eran cuerpos humanos desmembrados de varias maneras y esparcidos por el pozo.
Fragmentos de cráneo cubrían el túnel por el que vine como hojas muertas en el suelo de un bosque. La piel seca y gris se extendía sobre cráneos que chillaban en silencio, cada uno con una expresión de absoluto horror sobresaliendo de piernas, brazos y torsos. Yo traté de retroceder, pero mi mente se estaba rompiendo. Los pensamientos en mi cabeza se confundían. Mi cuerpo no sabía si correr o quedarse quieto porque sabía que no había a dónde ir. Así que caí sobre mi propio trasero y continué alejándome del hoyo, deslizándome sobre esqueletos rotos mientras lo hacía. Yo me apoyé contra una pared y me tapé la cara con las manos. Mis sollozos se convirtieron en gritos, luego en gemidos desdichados que resonaban en las paredes de este infierno. Me puse de pie y me alejé del hoyo para encontrar una ruta diferente. Mantuve mi luz encendida, no podía arriesgarme a no poder ver y tal vez sería capaz de moverme más rápido, pero hizo poco para ayudar a mi desorientación. Nada parecía igual con una segunda mirada. Partes de la pared de piedra parecían moverse bajo el haz de mi tenue luz. También habían artefactos aquí que me habrían emocionado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Habían herramientas, mesas y carritos. Oh sí, claro. Si hay carritos, debe haber rieles que conduzcan de regreso al eje principal, por supuesto. Pero ahora los rieles parecen haber desaparecido. Probablemente los levantaron cuando cerraron la mina. Sin embargo, si miro más de cerca, puedo ver todavía la sombra donde alguna vez estuvieron y yo comencé a seguirlos. La linterna de mi cabeza parecía atenuarse con cada paso que daba mientras seguía a las sombras. Eventualmente tuve que sentir las marcas con mi pie. En silencio había acordado conmigo mismo que si no podía subir o bajar el eje principal, simplemente saltaría. Continué deslizando un pie y dando pasos en el otro hasta que noté que mi paso se había vuelto más fuerte. Me detuve y escuché otro paso detrás de mí. Nuevamente comencé a deslizarme pisando, deslizándome y pisando y luego me detuve. Escuché muy claramente que cayó otro paso detrás de mí después de que me detuviera. Algo o alguien estaba aquí conmigo y me temo que me estaba persiguiendo, copiando los movimientos de mis pasos. Pero ya se había equivocado 2 veces. ¡Maldición! Yo me detuve en seco. El silencio, una vez muerto de la mina, ahora estaba lleno de silbidos y latidos de sangre y tal vez latidos de algo vivo. Cada crujido de mis articulaciones resonaba en las paredes ahora que mi seguridad dependía de mi oído en lugar de la vista. Por mucho que intentara estabilizar mi respiración entrecortada, no había nada que pudiera hacer para amortiguar el sonido de mi vida. Mi faro se había atenuado hasta el brillo de un cigarrillo encendido, pero el instinto anuló la lógica y se giró para mirar en la dirección de donde provenía el sonido del paso. Como era de esperar, no vi más que negro detrás de mí, o eso sucedió al principio. Después de varios minutos, estaba tentativamente convencido de que estaba experimentando algún tipo de locura debido a mi breve aislamiento y privación visual, así que comencé a dar otro paso. Y luego entonces no hubo nada. Alguien o algo había pisado un fragmento de cráneo varios metros detrás de mí provocando un chasquido. Bien podría haber sido solo una roca que cayó del techo, pero parecía igual de fuerte y causó una interrupción de ciertas funciones circulatorias y nerviosas de la misma manera. Volví a girar la cabeza para mirar detrás de mí y fue entonces cuando vi 2 tenues luces anaranjadas. Estaban llenos de vida. Eran como los ojos de un caimán asomándose desde un pantano oscuro, o tal vez los de un tigre mientras emboscaba mientras el resto de su cuerpo permanecía invisible. Estaba perfectamente camuflajado entre las paredes y la oscuridad en una noche tan oscura. Esas 2 luces naranjadas de ojos eran todo lo que podía ver. Reflejaba la misma magnitud de luz que yo podía proporcionar con mi faro moribundo. Sin embargo, estaban quietos, inmóviles, sin ninguna alma y tampoco sin pestañear, rodeados de una total oscuridad. La oscuridad estaba viva y me observaba siguiéndome.
Por un momento, mi pensamiento a la lógica y el razonamiento ofreció una interpretación de los eventos que estaban ocurriendo. Tal vez Jim había encontrado otra forma de bajar y él, tan asustado al ver mi propio brillo naranja tenue, estaba paralizado por el horror. Yo debería intentar llamarlo, pensé. «¡Oye, Jim!», susurré. «¿Eres tú, amigo?». Instantáneamente, sorprendido por mis propias palabras, su espontaneidad me asustó en ausencia de cualquier otro sonido. ¿Cómo pude haber hecho eso?, pensé. A pesar de todo el razonamiento que había hecho antes, sentí que no había pensado en el acto. Sintiendo que mi rostro se enfriaba cada vez más por la falta de suministro de sangre, la oscuridad respondió. «Oye, Jim». Un susurro áspero y seco, como si el viento soplara a través de los árboles muertos, murmuró. «¿Eres tú, amigo? Jim. Jim, ¿eres tú? ¿Eres tú, Jim?». La voz que me respondió parecía completamente antinatural, misteriosa, e inmediatamente desencadenó una especie de respuesta vestigial en mí. Una respuesta que hizo que todos los eventos, detalles y circunstancias que condujeron a este punto fueran repentinamente importantes para mí. Yo estaba a varios cientos de metros debajo la superficie de la tierra en total oscuridad, rodeado de cientos de cuerpos desmembrados, todo en un espacio cerrado compartido con una abominable desviación de lo que yo entendía del mundo natural. Y nadie ni siquiera sabía que yo estaba aquí abajo. Simplemente iba a morir si no actuaba tan pronto. «¿Eres tú, Jim? Jim, ¿eres tú? Jim, amigo, ¿eres tú?». Los susurros continuaron. Yo corrí sin preocuparme más por la dirección de las vías. Decidí correr por cualquier lugar que permitieran las paredes. Con los brazos extendidos frente a mí, corría a ciegas, con pasos siguiéndome detrás. Ahora, demostrando el patrón de caída de una criatura a 4 patas, estaba cada vez más cerca, acercándose a mí. Si él estaba tan cerca de mí, eso sería todo, pensé. Al mirar atrás yo no veía nada, ni siquiera los reflejos anaranjados. Ahora mi faro se había apagado por completo y pronto yo haría lo mismo. Mi vida se apagaría. Solo sucumbía a la desesperanza. No había nada que yo pudiera hacer. No había ningún lugar al que pudiera acudir. Cansado y magullado por chocar contra las paredes, aturdido por los impactos craneales de las vigas del techo, y un enfermo olor que era incapaz de ver. Quizás solo estaba prolongando mi propia muerte y torturándome con el constante ascenso y caída de la esperanza. Rápidamente yo me detuve y dejé de correr. Noté que también lo hicieron los otros pasos. Sin aliento y mareado, luché por comprender lo que estaba sucediendo. Al final de la persecución fue completamente inesperado. Completamente sorprendido por mi propio ingenio, recordé que estaba en posesión de la cámara Polaroid de Jim. Esta cámara tenía flash. Podía ver de una vez por todas mi entorno, las opciones de escape y lo más importante, ¿qué era esa cosa que me acechaba? ¿Quién era mi perseguidor? Lentamente saqué un brazo a través de la correa de la mochila de Jim y en silencio lo saqué frente a mí. Siguiendo el largo del lazo, encontré la lengüeta y comencé a abrirla. Había una rápida dispersión de escombros de negro, como si la oscuridad se estremeciera ante el sonido de la cremallera. Me congelé, pero tan pronto como comenzó el ruido, se detuvo. Yo continué descomprimiendo. Metí la mano y recuperé la cámara, me puse la correa alrededor del cuello y devolví la mochila. Con mis manos temblorosas y un dedo tembloroso en el botón, levanté la cámara hacia mi pecho y la apunté al vacío. De repente, una brillante luz cegadora pasó por todo el túnel. Yo me sorprendí por lo que vi a continuación. En un instante, todo era de color blanco brillante, y una fotografía fue revelada por mis propios ojos, apreciando la imagen. Habían sombras nítidas proyectadas desde protuberancias irregulares en las paredes, alcanzando hacia el centro del túnel unos 20 metros antes de que se curvara fuera de la vista. Había algo a 4 patas. Su cuerpo era humano en apariencia, pero sus miembros eran todo lo contrario.
Sus patas traseras estaban sobre un talón alto como la mayoría de los mamíferos terrestres de 4 patas. En cambio, sus brazos eran largos como las alas de un murciélago, pero él no tenía la piel membranosa que permite el vuelo. Tanto los pies como las manos tenían dedos largos y huesudos. Oh, y su cara era lo peor de todo. Tenía un cuello delgado conectado a una barbilla normalmente grande, pómulos altos que sostenían sus 2 ojos brillantes como pedestales. Su rostro anguloso era un retrato de una humanidad menguante que había sido reemplazada por una manifestación de dolor, horror y tormento. Sea lo que sea, esa cosa chilló en la oscuridad al destello y lo escuché retroceder hacia la profundidad del túnel. Durante el destello, pude ver que justo a la derecha de donde había estado la criatura había un pasaje que conducía a un área oscura con una estrecha plataforma de madera. Esa debía ser la boca de acceso del eje principal, pensé. Aproveché el respiro que me había brindado la criatura y la reservé en la plataforma. Saqué la foto de la ranura de expulsión de la cámara y la metí en mi bolsillo trasero. Luego tomé otra foto. Resulta que sí era el eje principal, pero no había escaleras que subieran. Parecía que todas habían sido separadas. Las plataformas también lo hicieron. Dirigí mi atención hacia abajo y pude ver que a unos 25 metros más abajo había un túnel que brillaba con la tenue luz del sol poniente. Era un aditamento. Había una entrada trasera después de todo. Tomé otra foto con el destello que pude ver que no había nada debajo de la plataforma en la que estaba parado. No había más remedio que saltar los 25 metros. Y entonces yo lo hice. Aterrizando de lado con los brazos envueltos alrededor de mi cabeza, inmediatamente sentí un dolor inmenso en todo mi cuerpo. Mis costillas en el lado en el que había aterrizado se sentían como si se hubieran roto y desplazado hacia adentro, dificultándome la respiración. Mi pierna derecha estaba flácida en la espinilla y mi antebrazo derecho tenía una protuberancia dentada que sospeché que era un hueso. Me levanté para pararme sobre un pie y comencé a saltar hacia el túnel iluminado, apoyándome en la pared mientras avanzaba. Cuando entré en el túnel, la tenue luz del atardecer era casi cegadora, pero no obstante, finalmente pude ver el exterior. ¡Oh sí, gracias a Dios! El aire del lugar acunó mi rostro como manos cálidas y acogedoras, refrescando las lágrimas y el sudor. Me encontré con un árbol de mezquite muerto y marchito y le rompí una rama para usarla como muleta. Caminar todavía me resultaba difícil por mi incapacidad para sostenerme usando mi brazo roto. La protuberancia era de hecho un hueso. Empecé a caminar lo mejor que pude cuesta arriba. Desde este ángulo parecía totalmente irreconocible como el punto en el que Jim y yo comenzamos nuestro viaje. Después de aproximadamente 2 horas y media de caminata, había caído la noche, y ahora apenas podía distinguir lo que parecían ser vacíos negros como andamios en las estrellas detrás de la cima de la colina. Esta debe ser la recta final, pensé. Yo seguí caminando, deslizándome y tropezando colina arriba. De vez en cuando, un conejo saltaba detrás de algún arbusto. En cualquier otro momento, este entorno, junto con las plantas y los animales, la brisa suave y el hermoso cielo, me darían una sensación de paz y tranquilidad, pero rápidamente estaba perdiendo los nervios. No podía quitarme la sensación de que todavía algo me perseguía. A pesar de los brillantes que eran las estrellas cósmicas de luz, hicieron poco para permitirme distinguir lo que podría haber sido el cuerpo blanco de esa criatura contra la arena detrás de mí. Las cosas se movían a mi alrededor y los ruidos nunca parecían tener una fuente. Capté destellos de movimiento fuera de los márgenes de mi visión, pero cuando miré no había nada. Subí al último tramo de la colina que ocultaba la mina en su vientre. Yo lo logré. Casi estaba arrastrándome en este punto. La camioneta de Jim parecía permanecer a la misma distancia, sin importar cuánto terreno cubría. Estaba pasando lentamente el marco de la cabeza cuando me cegó la luz y me tomó por sorpresa un fuerte crujido de la grava
y el suave rugido del motor de un camión. Levanté la mano para protegerme los ojos y luego me derrumbé. Escuché la puerta del camión abrirse. Oye, ¿estás bien? Dijo la voz de un hombre mientras se acercaba a mí. Su silueta se recortaba frente a sus faros. Yo no podía responder. Ahora estaba demasiado débil y sediento. Oye, chico, ¿qué diablos estás haciendo en mi propiedad? Preguntó el hombre antes de mirar más de cerca para ver que estaba usando un arnés de escalada y un faro. Tú estabas en la mina, ¿verdad? Yo asentí y dije: así es, señor, lo lamento de verdad. Debes estar loco para ir allí solo por la noche. ¿Ajá? ¿Solo? No, mi compañero, mi amigo Jim está ahí. ¿Hay alguien más allá adentro? Preguntó. Yo asentí de nuevo. Sí, mi amigo Jim, pero hay algo más, algo maligno dentro de esa mina. Yo metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué la foto. Inmediatamente el hombre se agachó y tomó la foto, estudiándola por un momento. ¿Alguien sabe que estás aquí? Lo miré para ver si podía distinguir alguna expresión que indicara lo que pretendía con la pregunta, pero no pude. Puso la foto en su bolsillo y se arrodilló frente a mí. Sabes, chico, esa cosa tiene un nombre. Se detuvo para mirar y asentir con la cabeza hacia el valle del que acababa de caminar. La cosa se llama Sliver. Tan pronto como dijo eso, sentí que todo mi cuerpo era arrancado como si hubiera estado atado por los tobillos a un toro corriendo en plena carrera. Los haces de los faros del camión se hicieron más pequeños, y el hombre se puso de pie y observó cómo me alejaba pateando, agitándome y gritando. Las barras de metal del marco de cabeza volaron más allá de mi cabeza, alcanzándolas en vano. Y luego estaba en el pozo agarrando violentamente el aire y la tierra, viendo cómo la ventana al cielo se alejaba más y más lejos y más oscuro hasta que, finalmente, todo se volvió negro. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.